Me llamó loco y violento. Lo que ella no sabía es que mi locura tenía método, y que para cuando se dio cuenta, ya era muy tarde. Todo empezó un martes. Salí del taller a la 1:30 de la tarde, algo que jamás sucede. Llevo, cambiando aceites y frenos desde los 22 años, y puedo contar con una mano las veces que he dejado el trabajo a medio turno por algo que no fuera una emergencia familiar. Ese martes fue un pollo en mal estado del puestito de la esquina, un sándwich que me comí en mi banco de trabajo, porque iba con el tiempo, justo, para el mediodía, ya estaba empapado en sudor. Para la 1, estaba seguro de que iba a vomitar, llegara o no a un baño. Le dije a mi chavo, Marco, que cerrara o las 5 y manejé a casa sin llamarle primero a Diana. Esa parte es importante. No llamé. Llevamos 11 años de casados. 11 años en los que salgo a las 7 de la mañana y llego a casa entre las 6 y las 8, dependiendo de qué tan saturado estuviera el taller. Diana llevaba unos 14 meses sin trabajo. La habían despedido de una oficina de administración de inmuebles, y la búsqueda de empleo había sido más lenta de lo que ambos queríamos. Yo no se lo echaba en cara. Teníamos ahorros y yo ganaba lo suficiente. Imaginé que encontraría algo con el tiempo. Mientras tanto, la casa estaba limpia y la cena solía estar lista. Me parecía un acuerdo razonable entre dos personas que llevan juntas el tiempo, suficiente como para dejar de llevar la cuenta de cada detalle. Lo que quiero decir es que confiaba en ella, no por ingenuo, sino porque 11 años con una persona te dan una imagen clara. Y mi imagen de Diana era la de una mujer que a veces se quejaba, que gastaba más de lo que me gustaba de vez en cuando, que podía ser distante cuando estaba estresada, pero que en el fondo era la misma, mujer con la que me había casado. Yo no andaba por la vida sospechando, no le revisaba el celular, simplemente estaba cansado y enfermo y solo quería mi cama. Entré al estacionamiento de la casa a la 1:47. Su coche estaba allí, lo cual era normal. No tenía a dónde ir. Abrí la puerta principal y Diana apareció desde la cocina, rápido, demasiado rápido, como si hubiera escuchado el coche y se hubiera puesto en posición. Llevaba jeans y una blusa que normalmente no se pondría solo para estar en casa. Un martes. Estaba peinada. Registré todo esto en medio segundo y luego sentí otra oleada de náuseas y ya no me importó. Oye, le dije, estoy enfermo, comida en mal estado. Necesito acostarme. Ay, no, dijo ella, acercándose, y poniendo una mano en mi brazo. Te ves fatal. Siéntate, te traigo algo. Solo necesito la cama, respondí. La recámara está hecha un desastre, dijo. Rápidamente. He estado limpiando. La miré. Diana, tengo una intoxicación. No, me importa el desastre. El sofá está justo ahí, insistió. Deja que te traiga una cobija. Vas a estar más cómodo. Yo ya estaba pasando a su lado hacia el pasillo. Me siguió, y pude oír algo en sus pasos, un ritmo demasiado rápido, fuera de lugar. No lo analicé en ese momento. Solo quería acostarme. La puerta de la recámara estaba casi cerrada. Eso era un poco inusual. Normalmente la dejábamos abierta. Pero la empujé con el hombro y entré. El cuarto se veía bien. La cama hecha. Nada, obviamente, fuera de lugar. Diana había entrado justo detrás de mí y ya estaba hablando. Algo sobre que las sábanas estaban húmedas por limpiar el colchón, que estaría más cómodo en el sofá, que me traería agua y galletas saladas. Y yo me quedé allí, en medio de la habitación, tratando de decidir si necesitaba ir al baño primero. Fue entonces cuando noté el vaso en el buró. Mi buró. Había un vaso de agua en su lado y un segundo vaso en el mío. Podría haber estado usando ambos. No es imposible. Miré la silla de la esquina, la que usábamos principalmente para apilar la ropa limpia. Parcialmente debajo de ella había un par de zapatos. Zapatos de hombre, no los míos. Conozco mis propios zapatos.
Mi cerebro intentó darme una historia inocente, una explicación plausible, alguna razón por la que un par de zapatos de hombre estarían debajo de esa silla que no significara lo que claramente significaba. Diana seguía hablando. Su voz había subido medio tono. Entonces, el closet crujió. No fue un ruido fuerte, uno pequeño, del tipo que hace una persona cuando ha estado completamente quieta por demasiado tiempo, y su rodilla finalmente cede un poco. Un reacomodo, un cambio de peso. Diana dejó de hablar. La miré. Ella me miró por un segundo. Ninguno de los dos se movió. Luego caminé hacia el closet y abrí la puerta. Eric estaba agachado entre mis camisas, trabajo colgadas y una vieja chamarra de invierno. Llevaba sus jeans, pero nada más. Sostenía su camisa hecha bola en la mano, como si la hubiera recogido del suelo a toda prisa, pero no hubiera tenido tiempo de ponérsela. Lo conocía. Eso fue lo primero que me golpeó, antes que cualquier otra cosa. No que hubiera un hombre en mi closet, sino que era Eric. Eric, el de al lado. Eric, quien tocó a mi puerta hace 2 años para preguntarme si podía prestarle mi gato, hidráulico. Y terminó quedándose 45 minutos, hablando del diferencial trasero de su camioneta. Eric, quien me saludaba desde la entrada de su casa mientras yo sacaba la basura. Eric, quien tenía una esposa llamada Raquel y 2 hijos a los que había visto andar en bicicleta por la calle. Eric, quien aparentemente había estado entrando a mi casa y a mi recámara mientras yo estaba en el trabajo, y luego escondiéndose en mi closet cuando yo llegaba a casa. Me miró. Hizo algo con la cara, una rápida recalibración, como si estuviera evaluando opciones. Carlos, viejo, dijo, esto no es. Lo saqué del closet de un tirón por el brazo. Se tambaleó hacia adelante y se apoyó en el marco de la puerta. Diana hizo un ruido detrás de mí. Carlos, detente. Solo, escucha. Y yo no estaba para escuchar nada. Algo se había desconectado en mi cabeza. No por completo, pero cualquier filtro que normalmente se interpone entre lo que siento y lo que hago había dejado de funcionar. Eric se enderezó y levantó las manos. Sé cómo se ve esto. Lo golpeé. No voy a adornarlo. Lancé un puñetazo y lo conecté en el pómulo derecho. El sonido fue feo, un golpe seco y duro. Su cabeza se sacudió hacia un lado y cayó contra el tocador, golpeándose el hombro y cayendo sobre una rodilla. Diana gritó. Eric se levantó más rápido de lo que esperaba, con las manos arriba, ahora sí asustado. Fue entonces cuando lo agarré por la camisa que todavía sostenía. Lo agarré a él y a la camisa y lo empujé hacia el pasillo. Era más grande que yo por unos 10 kilos, pero no se defendía. Solo intentaba mantenerse en pie. Diana me agarraba del brazo, tirando, gritando mi nombre. Llevé a Eric a la puerta principal, la abrí de golpe y lo empujé hacia afuera. Tropezó con los 2 escalones del porche y se agarró de la barandilla. No, vuelvas a esta casa, le dije. No te me acerques. No te le acerques a ella. Lárgate, ahora mismo. Me miró, con la cara sonrojada, llevándose la mano al pómulo, y lo que sea que estuviera pensando, se lo guardó. Se fue, cruzando el césped hacia su propia casa, sin correr, pero tampoco con calma. Lo observé hasta que llegó a su puerta. Luego entré y cerré la mía con llave. Diana estaba de pie en el pasillo. Había estado llorando o estaba a punto de hacerlo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Me quedé allí y la miré por lo que pareció mucho tiempo. Me dolía la mano. Mi corazón latía tan rápido que podía sentirlo en mis oídos. Todavía estaba enfermo. Bueno, dije. ¿Habla? ¿Carlos? ¿Yo? Empezó ella. No empieces con mi nombre. La interrumpí. No empieces con un puedo explicarlo. Solo dime qué es. Lo que acabo de encontrar. Desdobló los brazos. No es lo que piensas. Esperé. Solo estábamos. No sé. Suponía que pasara, dijo. Diana, dije,
mi voz plana. Abrí la puerta del closet y Eric estaba adentro sin camisa. ¿Cuál es la versión de eso en la que no es lo que pienso? Miró al suelo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Sacudió la cabeza rápidamente. Solo pasó. Un par de veces. Fue un error. ¿Cuánto tiempo? Repetí. No respondió. Pensé en los zapatos debajo de la silla. La forma ensayada en que se había plantado entre la recámara y yo. El hecho de que Eric ni siquiera había tenido tiempo de vestirse por completo antes de esconderse. Eso no es algo que aprendes a hacer, bien a la primera o segunda vez. Me desviaste de la puerta antes de que yo siquiera entrara, dije. Tú estabas lista, él estaba listo. Sabías exactamente dónde meterlo. Eso no son dos veces, Diana. Te conviene decirme la verdad, continué. Porque lo voy a averiguar de todos modos. Y qué tan honesta seas ahora mismo es lo único sobre lo que tienes control. Se secó la cara con el dorso de la mano. Luego me dijo que había sido, y más de 2 veces. No grité. Me senté en el sofá, le pedí que se sentara frente a mí y le dije que quería escuchar toda la historia en orden. Se sentó, empezó a hablar. Y mientras hablaba, hice algo que no vio. Saqué mi celular, abrí la grabadora de voz y le di a grabar. Puse el teléfono boca abajo, en el reposabrazos. Le dije que quería su versión documentada. Ella asintió. Creyó que intentaba procesar. En realidad, solo pensaba con claridad. Confesó cómo empezó. Días aburridos en casa, Eric trabajando desde la suya, pasando a verla cuando yo no estaba. ¿Cómo empezó con un café? Una cosa llevó a la otra. Lo describió de forma vaga, pasiva, como si la situación hubiera actuado sobre ella. Interrumpí una vez. ¿Cuánto tiempo en total? Se miró las manos. Como 8 meses, admitió. 8 meses. Mientras yo trabajaba. En mi casa. Dijo que mis turnos de noche eran la mejor ventana. Cuando yo trabajaba hasta tarde y Raquel había llevado a los niños con su madre, Eric venía, generalmente por la parte de atrás. Ella le dejaba abierta la reja del costado. Así se ven 8 meses de práctica. Un sistema, un horario. También mencionó los mensajes, que borraba casi siempre y que a veces se veían fuera. Un bar, 1 o 2 veces. Un par de comidas. Había usado la tarjeta de la casa para algunas de esas cosas. Quiero que hagas una maleta, le dije. Suficiente para unos días. Levantó la vista. Necesito que te vayas de la casa esta noche, dije con firmeza. Ah, ¿dónde se supone que voy a ir? Preguntó. La casa de tus padres está a 40 minutos, respondí. Su expresión cambió, lo primero cercano al pánico que había visto. No puedo decirles, protestó. No dije que les dijeras nada, contesté. Dije, haz una maleta y vete. Se fue a la recámara. Yo me quedé en el sofá con la grabadora todavía encendida. No sentí nada. Ni satisfacción, ni alivio. Era más como la sensación después de un accidente de coche. Cuando esperas a que tus manos dejen de temblar. Se fue alrededor de las 7. Vi su coche salir en reversa, desde la ventana. Luego me senté y pensé en lo que tenía. Una grabación de Diana admitiendo la infidelidad. El recuerdo de los 2 vasos. Un par de zapatos de hombre, fotografiados. El cinturón de Eric, que encontré en el suelo, y también fotografié. Revisé las transacciones de la cuenta compartida. Encontré cargos que no cuadraban. La cuenta de un bar por una cantidad que no tenía sentido para ella sola, un restaurante un martes por la tarde. Nada que por sí solo probara. Algo, pero todo encajaba en el patrón. No llamé a un abogado esa noche. Hice una lista. Y luego tomé mi teléfono. El número de Raquel estaba en mis contactos. La llamé a las 8:15. Carlos, dijo, con sorpresa. ¿Raquel? Dije. Disculpa que llame tan tarde. Necesito decirte algo sobre Eric. Hubo una pausa. ¿A qué te refieres? Se lo dije sin rodeos.
Le dije que había llegado a casa y encontré a Eric, semidesnudo en mi closet. Que Diana había confirmado una infidelidad de 8 meses. Le dije que la llamaba antes de que Diana pudiera advertirle a Eric para que lo escuchara de mí primero. Se quedó en silencio. ¿Estás diciendo que esto pasó hoy? Sí, hace unas horas, confirmé. Y Diana te dijo 8 meses. Eso fue lo que dijo, respondí. Otra pausa. Aguanta un momento, dijo. La oí dejar el teléfono, decirle a uno de sus hijos que fuera a ver la tele. Luego, volvió. Dijiste que la tienes grabada diciendo eso. Sí, confirmé. Quiero oírlo, dijo. Le envié el archivo de audio mientras seguíamos en la línea. Escuché su voz, pequeña y distante, saliendo de su teléfono. Escuché a Raquel sin hacer un solo ruido. Cuando llegaron las partes clave, 8 meses, cuando Carlos trabajaba, hasta tarde, después de que te llevabas a los niños, escuché cómo cambiaba la respiración de Raquel. No lloró. Se quedó muy quieta. Él me dijo que te estaba ayudando con algo, dijo. Unas veces dijo que necesitabas ayuda con tu taller. Hacía 2 años que no le pedía ayuda a Eric, con nada. Dijo que iba a revisar algunas cosas, su propio teléfono, sus propios registros. Dijo que llevaría a los niños a casa de su hermana esa noche. Dijo, con mucho cuidado, gracias por llamarme. Y luego colgó. Me quedé sentado en la cocina. Después de las 9, Diana me envió un mensaje. ¿Podemos hablar mañana? Solo necesito saber que no vas a hacer una locura. No respondí. Lo que hice fue enviarle la grabación a sus padres, sin explicaciones largas. Solo el archivo de audio y un mensaje corto. Diana me pidió que les avisara que se quedará con ustedes unos días. Ella debería decirles por qué. Si no lo hace, esto lo explicará. Más tarde, supe que Diana ya los había llamado, contándoles que yo había atacado a Eric sin provocación y que ella se había ido por su seguridad. Sus padres le habían creído. La grabación llegó al celular de su padre a las 9:47 de esa noche. A la mañana siguiente, el plan de Diana de esperar a que se me pasara, el enojo se había complicado bastante. Llamé a un abogado el miércoles. Le expuse lo que tenía, la grabación, las fotos, los registros de la cuenta. Me dijo que, en la Ciudad de México, la infidelidad ya no era una causa de divorcio que me diera una ventaja automática, pero podía ser un factor. Lo que importaba era la documentación. La casa, la había comprado yo 8 años antes de casarnos. La hipoteca estaba a mi nombre. Aunque ella estaba en las escrituras, yo tenía un sólido registro de mi patrimonio prematrimonial. Su admisión grabada sobre el uso de nuestra cuenta para la infidelidad era útil. El asalto a Eric, sin embargo, era un riesgo. El abogado fue claro. Debía evitar todo contacto con él. Diana volvió 3 días después. Entró con la misma maleta con la que se había ido. Se veía ensayada. Empezó a hablar de terapia de pareja. La dejé terminar. Eric estuvo en mi casa por 8 meses, dije. Mientras yo trabajaba, lo escondiste en mi closet. Usaste nuestro dinero. Y lo primero que le dijiste a tus padres fue que yo ataqué a alguien sin motivo. Tengo que preguntarte algo, continué. ¿Le has contado a alguien más sobre la grabación? Se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Le dijiste a alguien que me diste una declaración grabada. Su mandíbula se tensó. No sabía que estabas grabando. Te dije que estaba documentando tu versión, le recordé. Tus padres la oyeron, respondí a su pregunta no formulada. Su rostro se descompuso. No tenías derecho. Usaste mi casa, dije. Usaste mi dinero. Usaste mi horario. Me dejaste entrar a mi propia habitación y abrir mi propio closet. Llamaste a tu madre desde el coche esa noche. Tenía todo el derecho. Se sentó. La compostura se rompió. ¿Qué quieres? Dijo, casi en un susurro. Ya hablé con un abogado, respondí.
La casa es mía desde antes de casarnos. Eso importa legalmente. No voy a fingir que tengo todas las de ganar, pero tengo más de lo que creías. Me miró. Entonces, ¿eso es todo? Eso es todo, confirmé. ¿Y los 11 años? ¿Todo lo que construimos? El matrimonio terminó. Cuando abrí el closet, dije, solo estoy terminando el papeleo. Se fue de nuevo esa noche. El divorcio tardó 9 meses. La casa se quedó conmigo, aunque tuvimos un acuerdo sobre el valor acumulado durante matrimonio. Un número con el que pude vivir. Raquel y Eric terminaron en 2 meses. Ella revisó sus propios registros y encontró el andamiaje de 8 meses, de mentiras. No sé mucho de él. A veces pienso en el segundo antes de abrir el closet, el último momento en que no sabía. Cuando pienso en Eric, no es en el golpe. Es en la imagen de él en mi closet, agachado entre mis camisas, un hombre, escondido en mi casa. Eso es lo que fue al final. Solo un hombre escondido en mi casa. ¿Tú habrías confrontado a tu pareja esa misma noche? ¿O habrías esperado para reunir más pruebas? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por escuchar. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte.